Bien. Hola, buenas tardes. Espero que hayan tenido un lindo receso de julio y retomado con toda la energía para seguir estudiando Derecho Ambiental. Me dan un segundito que termino de revisar unas cositas y largamos. Bien. Bueno, esta segunda etapa de esta diplomatura, entiendo que todos escuchan bien y solamente tengo conectados con la cámara prendida a Paula y doctor López. Doctor López, ¿abogado o médico o alguna otra profesión? Abogado, un saludo de Abogado. Tierra del Fuego Ah, qué a bueno. todos. Tengo la banderita Bueno, atrás por si. Y bueno, sí, soy abogado recién egresado. ¿de Río Grande o de De Río Grande. Río Grande? Qué bueno. Sí, sí. Cómo está el Cerro Castor? ¿Con nieve o sin nieve? Eh, Mirá, acá tenemos las 4 estaciones en un día, así que puede estar nevando muchísimo al mediodía y a la noche todo descongelado, pero el cerro siempre tiene nieve. Siempre se Bien. tiene nieve, siempre tiene nieve y aumentos, pero va bien, va bien. Bueno, La verdad bárbaro. que se llenó. Genial. Y está también que prende la cámara y le agradezco a Alicia. Alicia Borges. Sí, Gracias, Alicia. Gracias, Paula, también por sí, prender la sí. cámara. Yo soy docente, soy de Tandil, provincia de Buenos Aires. Bueno, genial. Y gracias, Orlando. Bueno, Profe, la- yo no prendo la cámara, buenas tardes, soy Paola, no prendo la cámara porque ando en la calle. sí, no hay problema. Bueno, le agradezco el resto que prendió la cámara. Yo le empecé saludando de uno porque había poquitas cámaras prendidas. Bueno, agradezco el resto que ya fue prendiendo las cámaras. Es más, por ahí un poco más, nos acerca un poco más en esta distancia que es la virtualidad. Que está bueno, como decíamos, que nos acerca, pero también nos deja un poco lejos y todos tienen la cámara apagada porque por ahí no sé quiénes me están escuchando y no. Bueno, Sí, ya te voy a hacer una preguntita. sí. Vos sabés que yo entré al campus de la UBA y no tengo más los módulos. Bien. Eso en todo caso, mandas un mail y después lo consultas, te lo van a poder explicar. No manejo yo la Es cuestión normal. administrativa. No sé si es normal Por eso, eso. manda en todo caso un mail, así después te expliquen, porque yo solamente me encargo de coordinar los docentes y ver los temas, seleccionar los temas, los docentes y ahora, hoy, dar la clase. Sí, sí, al mail o al WhatsApp. Si está en el grupo de WhatsApp, que me consulte ahí. Te voy a solucionar. Ahí está. Gracias, Ah, Maga. bueno. De nada. Bueno, entonces, ¿alguna duda de la clase, digamos, duda de la clase, del contenido de la clase que nos vimos al comienzo, en la primera etapa? ¿No hubo duda? No. Bueno, si no hubo duda, no sé si eso está bueno, porque que no tengan dudas, puede ser que no me hayan entendido bien, que yo no me haya dado a entender, o también que hayan entendido. Me voy a quedar con la última. Bueno, esta segunda etapa, como ya les habíamos anunciado, es con una idea de tener una bajada práctica de los contenidos teóricos que vimos al comienzo. Entonces, el tema es el mismo, pero ya con una bajada más concreta. Hagamos mínimamente un repaso. Digamos, el tema del encuentro son los presupuestos mínimos de protección ambiental. Es un tema que es normativo, que es un tema jurídico, y para eso tenemos que ubicarnos entre las normas que establecen este sistema de presupuesto mínimo de protección ambiental. No voy a repetir la clase, solamente dar un pequeñísimo repasito de que este sistema lo vamos a encontrar, como lo habíamos dicho al comienzo, en el artículo 41, donde la Constitución establece que corresponde a la Nación dictar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y a las provincias dictar las normas complementarias de esos presupuestos mínimos. Entonces habíamos dicho que se establecía un piso básico uniforme en todo el país y las provincias y los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en nuestro sistema federal de Estado, permite que
esa protección básica se amplíe, se complemente, así dice la Constitución. Complementar significa ampliar aún más esa protección ambiental que le corresponde a la nación. Entonces vamos a tener tantos, digamos, el ordenamiento va a ser tan rico cuantas normas complementarias se dicten. Bien, hasta acá eso está claro, ¿no? Ese sistema, no hay duda. Bien. Entonces, yo voy a compartir con ustedes experiencias que tengo, porque yo me dedico al ejercicio del derecho ambiental, llevo causas de incidencia colectiva, casos complejos, donde lo que se discute no es el derecho de una sola persona, sino de muchas personas que están vinculadas a ese bien común que es el ambiente. Entonces, en base a los presupuestos mínimos y este sistema que yo les expliqué, que vimos al comienzo de este curso, en base a eso voy a compartirles las experiencias de, ya sea de casos propios o fallos que han existido en relación a las normas de presupuestos mínimos. Entonces yo les pregunto, a ver quién se anima a romper el hielo y qué casos se imaginan que pueda llegar a darse, caso concreto, ¿no? Digamos, un caso donde, digamos, yo cuando hablo de lo judicial es porque el conflicto judicial es cuando ya las instancias se fueron agotando. La justicia sería el último eslabón en un estado de derecho donde buscamos restablecer el orden o la vigencia de los derechos. ¿Ah? ¿Está bien? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿se imaginan algún caso que pueda plantearse que gire en torno a los presupuestos mínimos de protección ambiental? Sí, doctor López. El caso Mendoza, de Riachuelo. ¿Y dónde estarían los presupuestos mínimos ahí? Que estarían... O sea, la Corte había dicho que, bueno, esto había sido un problema bastante grande y es un caso bastante complejo, ¿no es cierto? Según entiendo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había establecido que cada provincia tenía que establecer presupuestos mínimos de protección y se había nombrado una empresa para que haga el cumplimiento de esta manda, ¿no es cierto? De esta orden judicial. Eh, Se inició con el limpiar el riachuelo y como, bueno, si usted hacía referencia a esto de la norma de presupuesto mínimo, entiendo que son cumplir eh, con, con lo que expresó en su momento la Corte, ¿no es cierto? No sé si estoy en lo correcto. No, no me queda claro, digamos. Vos tenés que identificar los presupuestos mínimos de protección ambiental. ¿Cuáles son los presupuestos mínimos de protección ambiental? Por eso era la clase teórica, para que pudiéramos identificarlo. Norma de presupuesto mínimo de protección ambiental, y en primer lugar que teníamos la Ley General del Ambiente, que establece principios, instrumentos de política y gestión ambiental, que son temas también inclusive dentro de este curso, la información pública, la educación, el ordenamiento territorial, la participación ciudadana, el acceso a la justicia, el acceso irrestricto a la justicia en materia ambiental. Entonces, por eso yo les digo, en base a los presupuestos mínimos, ¿se imagina algún caso que vincule los presupuestos mínimos? Más allá de que sea un caso concreto o algún supuesto que se puedan imaginar. Digamos, no le estoy tomando de examen, es solamente estoy haciendo un Profe, nivel para ver. puede ser, disculpe, profe, puede Sí. ser, por ejemplo, la falta del cumplimiento acá de los presupuestos mínimos en Córdoba entre el año 2016 y el 2018. Tiene que ver, tiene que encarar por ahí, digamos, lo que usted pregunta. Y más concretamente, ¿cómo se haría? ¿Cómo es? ¿Entre 2016 y 2018? ¿Me dijiste? Claro, o sea, durante el año 2016 y 2018 que hubo acá en Córdoba, hubo unas organizaciones ambientalistas y unos organismos de control que alteraron sobre el incumplimiento de la asignación de los presupuestos mínimos. ¿Y cuáles son esos presupuestos mínimos? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles serían esos presupuestos mínimos?
Ay, no, no recuerdo eso, pero es más o menos lo que escuché porque estoy haciendo Es, la tecnicatura también. digamos, digamos, la pregunta que Bien. les hago, ahí, digamos, vi que alcancé a leer rápidamente el chat, si hablo no puedo leerles el chat. No sé si Maga me querés ayudar con el chat, pero la idea sería que habiliten los micrófonos en todo caso y me interrumpan. Eh, Vi que un alumno dijo algo del árbol que se removió los otros días. Entiendo Sí, que dicen del árbol de allá en Villa Allende, del árbol ahí, el quebracho. ajá, ese me refería. Claro, digamos, cuando yo les planteo, les hago algún planteo para que lo pensemos juntos, es para que integremos los temas que hemos visto. Entonces, si vimos instrumentos, vimos los presupuestos mínimos de protección ambiental, los precisamos más o menos, que es la clase introductoria, porque después ustedes ya han cursado todo lo teórico. El desafío que les planteo es que ustedes me identifiquen un caso, pero no sería la respuesta válida si usted me dice el árbol, y si me dicen el árbol, así, digamos, Claro, ¿cómo? acá yo lo Profesor, que me Profe, tiene que refería ver con era las que la leyes profesor, falta le de hago una consulta. consulta. Una de las que vimos fue la Ley Nacional, la Claro, 25.675, por pero no está ejemplo. hablando de los instrumentos, estás hablando de los instrumentos de los presupuestos mínimos, que en este caso yo me refería a la consulta previa, por ejemplo, que no que se Bueno, alega que no se hizo. bueno, Profesor, entonces, le hago una consulta. El caso cuando se retiró el árbol, ¿no estaría afectando dentro de los presupuestos el punto G que habla de prevenir los efectos nocivos y peligrosos y generar sobre la posibilidad de la sustentabilidad ecológica, económica, social, desarrollo social, el promover también la formación ambiental, la educación ambiental y en ese caso la extracción del árbol no estaría cumpliendo con ese presupuesto, con uno de esos ítems, ¿no? Al sacarlo y priorizar una vía. me cuesta. A ver, Carolina levantó la mano, Carolina Avellaneda. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo le va? Dale. Bueno, trato de probar con un caso, no sé si se refiere a esto. Eh, es un caso que le planteé, bueno, yo a un familiar. Él tiene una casa que está construida bueno, en una parte que es muy rural. eh, bueno, no tan rural, pero, pero están haciendo un salón de fiesta. Y yo le planteé el tema de si ha hecho las averiguaciones del tema del impacto ambiental, si está con todas las habilitaciones o no el proyecto ese, porque es una zona en donde realmente es insólito que hayan hecho un salón de fiesta. Y bueno, me puse a investigar, digamos, estudio de impacto ambiental acá en Tucumán, la ley, bueno, 6253, el decreto reglamentario, o sea, en base al presupuesto mínimo, a la ley general, cuáles serían las normativas provinciales, no sé si a eso está haciendo alusión. Bueno, el tema de la participación ciudadana, he consultado en la página si hubo alguna consulta pública sobre el tema de la construcción o el proyecto de de ese emprendimiento. No la encontré publicada, encontré otras cosas, otras consultas públicas dentro de, de lo que es participación pública, pero no estaba ese proyecto. Bueno, no le ha dado mucha actividad a eso él, pero bueno, estaba como haciendo el ejercicio de la clase esa, de ver cuáles son las herramientas que podría tener para poder hacer un reclamo de los permisos y de tener medianamente la obra en el caso de que se fuera viable, digamos. Bien, gracias Carolina. Ahora ya respondo. Si alguien más quiere abrir el micrófono y si no, hablo yo. ¿Nadie más? Bueno, esto que yo les estaba proponiendo para que pensáramos en algún supuesto o alguna idea, es porque en la forma que yo tengo de transmitir conocimiento o experiencias,
es para que ustedes, por ejemplo, tengan en claro este tema que quiero que aprendan, lo tengan en claro como ustedes seguramente deben tener en claro que si van por la calle o van andando en bicicleta y un auto los toca y los choca, saben que tienen derecho a reclamar, por ejemplo, y van a saber que van a tener derecho a que les reclamen el daño físico, la reparación de la bicicleta, y si han quedado traumados, seguramente ese daño moral que habrán sufrido como consecuencia del impacto, o si son trabajadores y no le están pagando por debajo de lo que les corresponde, ustedes lo tienen en claro, que les asiste ese derecho y seguramente se plantearán ante el abogado y le dirán, mire, yo tengo derecho a esto, quiero, esto es así, el abogado obviamente va a encauzar y llevará adelante el caso. Entonces, en materia ambiental, yo pretendo que lo puedan pensar de la misma manera, con esa misma lógica que el resto de las ramas del derecho. Si saben que si le entran a robar, van a tener derecho, primero, que la propiedad es inviolable, y si alguien les roba la propiedad, tienen derecho a hacer la denuncia y que el Estado investigue, ¿se entiende? Entonces, en este caso, pretendo que no hace falta ser abogado ni especialista en leyes para que ustedes lo comprendan, por eso es que los pincho para que lo vayamos pensando juntos. Puede ser el caso de la tala que están haciendo ahora de Quebracho Colorado, si no me recuerdo mal, que me parece que es en Chaco, que viola la ley de bosques nativos, ¿Y por qué se haría? ¿En qué sentido lo estaría violando la ley? porque ingresan ilegalmente a bosque nativo a cortar árboles que son nativos del lugar y están protegidos por ley. Bien, perfecto, sí, podría ser así un caso. Ahora cierro la idea y ya respondo a esos puntos que estás planteando. Entonces, ustedes sabiendo más o menos el sistema básico que yo les expliqué al comienzo de este curso, cuando nos encontramos al comienzo, en la parte teórica, y compartiendo ahora esta experiencia, ustedes ya van a quedar con esa idea similar al resto de los derechos que como personas, digamos, sin haber estudiado la carrera de Derecho, ustedes saben. Entonces, el sistema de presupuestos mínimos de protección ambiental rige como les expliqué. Y hay leyes, en primer lugar, la Ley General del Ambiente, que sería la ley madre, no es la primera ley de presupuestos mínimos, pero es de la más importante, a partir de allí el resto, establecen instrumentos de política y gestión ambiental, y después otras normas que establecen también presupuestos mínimos de protección ambiental, como la que se señaló recién Cecilia, creo. Tenemos también en materia de residuos, acceso a la información pública ambiental, es decir, hay un montón de normas específicas que establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental. Entonces, cuando esos presupuestos mínimos de protección ambiental no son respetados, no se cumplen, allí habría un caso. Entonces, yo lo que les voy a contar ahora son casos para que ustedes se vayan imaginando. Entonces, les paso a comentar un caso que fue emblemático, que me tocó llevar adelante hace ya 13 años atrás, 14 años atrás, que es el caso que se dio cuando la empresa Monsanto se pretendía instalar en la ciudad de Malvinas Argentinas. Ese caso, que por ahí se presentaba públicamente con un discurso de fuera Monsanto, técnicamente el caso no era fuera Monsanto, eh, o, o por ahí se presentaba pública o mediáticamente, o políticamente, mejor dicho, como que era un caso en contra de las fumigaciones. Tampoco era un caso en contra de las fumigaciones. Técnicamente, el caso se trató de una autorización de una empresa, Monsanto, pero sin cumplir con dos instrumentos de política y gestión ambiental. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles se imaginan? Consulta El impacto del estudio ambiental. El, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la participación ciudadana. Entonces, se había dado luz verde a la instalación de esta empresa sin cumplir con esos dos pasos previos que establece la ley.
que es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y participación ciudadana. No se habían cumplido directamente. O sea, no es que estaba viciado el procedimiento y no es que no se había por ahí valorado la opinión de los vecinos o no se había respetado. En este caso, directamente no se hizo, no se dio la participación ciudadana. Entonces, esos dos fueron los argumentos por los cuales se sostuvo una acción de amparo que buscaba no que la empresa no se instalara nunca, sino que no se instalara hasta que no se cumpliera con estas dos instancias previas que establece la ley. ¿Y por qué? Porque la Ah, ley establece que cuando se trate de una obra o un emprendimiento o una actividad, digo, esto no se lo estoy diciendo textualmente, pero se lo estoy explicando, una obra o una actividad que pueda comprometer el ambiente, o sea, es decir, que pueda generar daño ambiental, repasemos el concepto de que daño ambiental no es cualquier daño, tiene que ser relevante, significativo, debe someterse previamente, o sea, la condición para la autorización de esa obra o actividad es el cumplimiento, entre otras cosas, del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y de la participación ciudadana. Participación ciudadana, que ustedes también lo han visto en una clase especial, que consiste en el derecho que tienen los ciudadanos, los vecinos del lugar donde se trate, de opinar sobre una obra o actividad que se somete a consideración de la autoridad para lograr esa autorización. ¿Se entiende? Esa licencia para llevarla adelante. La opinión de los vecinos no es vinculante, es decir, que no obliga a las autoridades a seguir esa opinión, pero en el caso, la ley lo establece así, en el caso de que las autoridades insistan en autorizar, pese a la opinión en contra de los vecinos, deben hacer pública, explicitar los motivos por los cuales, pese a la opinión de los vecinos, se continúa y se da la licencia ambiental. ¿Se entiende? Entonces, cuando no se cumple con el procedimiento procedimiento de evaluación de impacto ambiental y se dé la autorización, ahí va a estar viciado ese procedimiento, por lo tanto, no se habrá cumplido con los presupuestos mínimos de protección ambiental. O en el marco de ese procedimiento no se respetó la participación ciudadana, entonces se habrá perforado ese piso mínimo. Y ese caso fue emblemático por muchos motivos, pero un dato que me quedó muy presente es que el intendente de aquel entonces, cuando la prensa le hacía las notas y le preguntaba, decía, es que nosotros, o sea, la municipalidad, nosotros no adherimos a la ley. Y la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental no es una ley de adhesión, no es que las provincias deban adherir para que se torne operativo, vigente, esos derechos que se establecen. ¿Se entiende? Profe, una ¿Cómo consulta. funciona? Sí. Cuando el- sería una empresa, no presenta el informe de impacto ambiental, la entidad ambiental genera o autoriza la licencia ambiental, ¿quién interviene? Porque entiendo que está el sector privado y el público. Por un lado está la empresa y por otro lado está la entidad ambiental que genera la licencia. La entidad, cuando hablas de la entidad, entiendo que estarás refiriéndote a la autoridad de aplicación. Es Claro, decir, sí, es la autoridad de aplicación, sí. la autoridad de aplicación es el Estado, que Claro. es el ámbito del Poder Ejecutivo que tiene a cargo la autoridad de aplicación de las normas ambientales. En nuestra provincia de Córdoba es la Secretaría de Ambiente de la provincia. Hay ciertas áreas que además de la provincia, o puede ser que esté acá, pues que esté también conjuntamente con el municipio, porque sea una cuestión local, como en el caso de Malvinas.
La instalación iba a Claro. ser en la... Entonces el municipio de Malvinas le generó la licencia Claro, sin que la empresa... no es que le dictó la licencia así formalmente, dictó una ordenanza Sí. que le Y, permitía instalarse. y Entonces, después la Secretaría de Ambiente de Córdoba fue la que intervino para pedir que se cumplan los pasos de... no, no, Mi- no, 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 por eso, la municipalidad le dio la autorización para que se instale. Entonces, ahí estaba violado el procedimiento, por eso se presentó una acción de amparo, la justicia ordenó Ah, ok. paralizar las obras, la demanda fue dirigida en contra de la municipalidad y en contra de la provincia, en contra de la municipalidad y en Ok. contra de la provincia. Entonces, era la MUNI porque la MUNI era la que le había dado la autorización y la provincia porque no había garantizado ese derecho al ambiente, digamos, en definitiva lo que está en juego es el derecho al ambiente. ¿Y quiénes son los garantes del derecho al ambiente? Y bueno, la provincia, porque la Constitución así lo establece, porque es el Estado, y el municipio, y porque es el ámbito, digamos, el Estado de cuarto grado en nuestro sistema federal, que es quien nos debe garantizar la vigencia de los derechos. ¿Se entiende? Entonces, ¿se queda claro lo que le estoy explicando? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Entonces, ahí tenemos presupuestos mínimos, entonces, que fueron vulnerados, el acceso a la participación ciudadana, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Y les contaba que ahí el intendente decía, nosotros no adherimos a esta ley, entonces no nos regimos por la ley de presupuestos mínimos, la ley general del ambiente. Pero eso es un error porque a partir del año 94 el sistema jurídico ambiental se rige como les expliqué. La Constitución lo dice claramente, la nación dicta las normas de presupuestos mínimos, las provincias y municipios complementan. Pero si quedase alguna duda, en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, y inclusive creo que también está expresado en el artículo 4 de la Ley de Córdoba, de la Ley 10.208, ya te dejo la palabra, María José. Ese principio de congruencia que tiene que haber entre las normas nacionales, digamos, las normas de presupuestos mínimos y los actos que se dicten por las provincias. Tiene que haber eso que se llama congruencia. No puede ir en Y eso contra. es lo que se da por la verticalidad, que tiene que haber nación, provincia, municipio. Se da una verticalidad. eh, en cierta medida sí, pero no se haría, digamos, sí, en el sentido de que el mandato constitucional, el orden jurídico de las leyes, las normas de presupuestos mínimos, sí estarían por encima. Pero muchas veces una norma complementaria, cuando la provincia amplía la protección, y ahí esa verticalidad ya no existiría porque esa complementariedad va a romper esa verticalidad porque nos vamos a regir ya directamente por la norma local. Por ejemplo, la ley de ambiente de Córdoba reduce el plazo de la información pública ambiental a 10 días. La Nación lo tiene en la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, que es la ley 25813, que es de acceso a la información pública ambiental, establece un plazo de 30 días. La provincia lo acorta a 10. Entonces ahí esa verticalidad no se haría, ¿se entiende? Porque Sí. técnicamente no sería una relación de verticalidad. Eso aplicaría esa verticalidad cuando la provincia o no dicta normas complementarias y queda solamente la norma dictada, la norma nacional, o cuando la política, ya sea a través de un acto del Ejecutivo o legislativo, va en contra de ese presupuesto mínimo. Entonces allí sí sería esa verticalidad. Ah, ahora entiendo. Bárbaro. Bueno, María José, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Entré tarde y no sabía de qué estaban hablando. Y respecto de los presupuestos mínimos, a ver, en el caso práctico siempre lo estamos orientando hacia el daño. Y no, a ver, el presupuesto mínimo como está anunciado en la ley del ambiente,
es garantizar, digamos, el ambiente sano por los derechos humanos, digamos, lo estoy diciendo como en el sentido exegético de la ley, y el desarrollo sostenible y la capacidad de carga de los ecosistemas. Los otros son instrumentos. El punto es que siempre nos vamos para el lado del daño y hay que también verlo desde el punto de vista de la gestión de las organizaciones. O sea, porque como casos en los cuales tenemos que se involucran los presupuestos mínimos está justamente el desarrollo. ¿Quién no tiene una pyme o alguna determinada actividad en la que la ley me va a decir, bueno, según el tipo de actividad que hagas, tenés que hacer un estudio de impacto, tenés que ver a tu comunidad si la afectás o no? Entonces, bueno, o sea, los casos son un montón. La provincia en eso, si bien la nación dice, bueno, todos estos instrumentos son los que hay, de ahí, según mi actividad y el anexo 1 de la ley provincial, voy a decir, bueno, a ver si tengo que hacer estudio de impacto, no tengo que hacer estudio de impacto. Y ahora que le agarré, digamos, el hilo, digo, no nos centremos siempre en el daño, porque también la idea es prevenirlo, tomar medidas y acciones para planificar ese no daño. En el caso que yo le estaba contando, no había daño porque la empresa no se había instalado. Claro, estabas en la etapa precautoria, digamos. Claro, que digamos que en el ámbito del derecho ambiental, tal vez ya estemos familiarizados con la función de la responsabilidad ya común del derecho civil, que es preventiva, pero el derecho ambiental en ese sentido fue más rápido que el derecho civil nuestro, donde la función de la responsabilidad es evitar que el daño suceda. ¿Por qué? Porque por definición el daño ambiental es imposible de devolver las cosas a su estado anterior, es de imposible recomposición. Entonces, por eso es que se toma gran relevancia los dos principios, que es de precaución y de prevención, que nos obligan a actuar antes de que el daño suceda. No debemos esperar que el daño se materialice para actuar. Eso sería básicamente la premisa. ¿Alguien más creo que había Profe, levantado la mano? Sí. profe, por ejemplo, por ejemplo, uno de los casos que tienen que ver cuando usted recién hizo mención sobre los residuos, cuando hicieron el incumplimiento en la asignación de los fondos con respecto a la gestión de residuos acá en Córdoba, ¿eso aplica, digamos, dentro de los casos prácticos que estamos viendo? Y no sé, no lo veo porque no sé cuál sería el presupuesto mínimo ahí que estaría vulnerado. ¿Qué fondo? Y claro, sería, como quien dice, garantizar un porcentaje de esos presupuestos, ¿no es cierto?, para los residuos sólidos urbanos, ¿Pero con en dónde respecto está a la eso? línea dentro de la ley provincial 9037. No, porque la ley provincial no es una ley de presupuestos mínimos. La ley de presupuestos mínimos, como se lo expliqué, le corresponde a la nación. La nación dicta las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental. Vos me estás hablando de una ley provincial, la ley provincial no son de presupuestos mínimos. Esas leyes provinciales pueden complementar las normas de presupuestos mínimos, pero no son leyes de presupuestos mínimos. Más allá que la ley de Córdoba, por ejemplo, la ley de 1208, corta y pega textualmente lo mismo que dice el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, pero no es una ley de presupuestos mínimos, la de Córdoba, porque es una ley provincial. ¿Se entiende, Paola? Gracias, gracias, profe. Sí, 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 entendí. Muchas gracias. Eh, María José, te contesto otra de las cosas que estás planteando. Puede darse, hay que ver, en el caso concreto, a mí me ha hecho ruido en más de una ocasión que me han dicho que si no está en el anexo, digamos, en el anexo de la ley 10.208, entonces esa determinada actividad que nos preocupa estaría exenta del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. ¿Eso les parece que está bien? Es decir, ya hay que saber palabra, para que se entienda el caso. La provincia tiene Ay, no, me incomoda la pica.
La provincia tiene establecido, a través de los anexos, no sé si es el anexo 1 o el 2, qué actividades deben someterse a procedimiento de evaluación de impacto ambiental o cuáles deben llamarse a participación ciudadana y cuáles no. Entonces, hay actividades que nosotros podemos llegar a creer que nos corresponde que seamos consultados, Y a pero sonar resulta para que toda la vida, ha sonado. Carolina, ¡Ay! por No, favor, qué bien. te estamos silenciando, Carolina, y habilitas el micrófono. No, no puedo darle clase. Entonces, la Secretaría de Ambiente nos puede decir, no, pero esa actividad está exenta de la obligación de llamar a participación ciudadana. ¿Qué les parece con eso? María José, ¿qué ibas a decir algo? Sí, hay un caso que lo planteó el doctor Falvo en Buenos Aires, no me puedo acordar los autos, que justamente lo que planteaba eso, que si bien la actividad en sí misma no requería evaluación de impacto ambiental, por una cuestión precautoria y la magnitud del emprendimiento, en cuanto a la escala dentro digamos, del contexto en el que estaba, sí representaba un riesgo, por lo tanto procedía por el principio precautorio para buscarlo. Bien. En esa línea de lo que dice María José, lo que justamente les quería decir, que a mí la provincia o inclusive un municipio me puede decir, no, pero nosotros dictamos una ordenanza que dice que esta actividad va a quedar exenta de la obligación de llamar a participación ciudadana. A mí eso no me satisface. ¿Y por qué no me va a satisfacer esa respuesta? ¿Y por qué si a mí qué me importa que una ley diga una ley de la provincia, una ordenanza municipal diga lo que diga, si a mí me garantiza la nación ese presupuesto mínimo que dice justamente que toda obra o actividad que pueda comprometer el ambiente debe garantizarse el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y también debe garantizarse el acceso de la participación ciudadana? Y si hay una ley que me va a decir esa actividad está fuera, va a estar violando el presupuesto mínimo, ¿se entiende? Claro, dos cosas importantes, el impacto ambiental y la participación ciudadana. Tenés que hacer foco en eso, Así es, ¿no? Alicia. Claro. ¿Se entiende la idea entonces de lo que de lo que les comento? Sí, se Digamos, entiende. en la práctica, son muchos los casos que no pasan por procedimiento de evaluación de impacto ambiental y hay muchos casos que además de eso, lógicamente, no pasan, no se llevan adelante las instancias de participación ciudadana que en Córdoba son las audiencias públicas. Entonces, Eso, por ejemplo, pasa con las sierras de Tandil. En la edificación sobre las tierras, sobre las sierras. personalmente desconozco, Alicia, porque me dedico al derecho en la provincia de Córdoba, pero es posible. Queda claro entonces lo que les estoy comentando, digamos, esto es lo que puede suceder, digamos, tanto en Córdoba como en el resto de las jurisdicciones, en otras provincias o municipios. Ahora, en base a lo que yo les estoy contando, ¿se imaginan otro caso o conocen otro caso? Paso yo, si no, a compartirles algún otro. Bueno, María José. Por ejemplo, acá en Tandil, sacar las fábricas de la zona céntrica. Había fábricas en zona céntrica y la ciudadanía pidió que sean sacadas de esa zona. Bien. Bueno, gracias, Alicia. María José, ¿ibas a decir algo? Sí, a ver, desde el punto de vista positivo, casos, hay varios que ya están publicados de estudios de impacto, o sea, como aplicación de la medida en loteos, por ejemplo, loteos residenciales. Ahí tenés estudios de impacto, participación ciudadana, que después el ciudadano no lo ejerce porque no sabe que puede inscribirse por el CIDI
y participar en una audiencia es otra cosa. Pero eso sería como en positivo. Bueno, y después en negativo está el caso Ituzaingó, bueno, en Córdoba hay varios, el Pero el caso de río. Ituzaingó, ¿qué tiene que ver con los presupuestos mínimos? En el caso Ituzaingó no se no se había tomado en cuenta la cuestión de con los fitotóxicos, justamente la distancia y el aviso de que lo No, que se no. estaba aplicando. Me parece que no. El caso de Porque la gente Ituzaingó, no estaba avisada de lo que se estaba aplicando. O sea, eso tenía impacto y no estaba avisada. Más allá de que, bueno, después no cumplieron con recetas fitosanitarias, las bandas de los agroquímicos, pero la gente no estaba avisada, no tenía de las prácticas que se estaban efectuando. Está bien, pasaba hace como 20 años ya. Bueno, no sé si tanto, 14. el caso de Ituzaingó, me parece que no. O sea, si hablamos del caso de Ituzaingó, te refería al caso judicial. Claro, dentro El de caso, eso tenemos, pero el caso judicial fue un caso penal. sí. Lo que se aplicó ahí fue un artículo de la ley 24051 que es el delito de contaminación. Que Bueno, no, pero ahí las personas no estaban avisadas y tampoco había contaban con recetas. O sea, el aviso de proyecto es necesario para que, porque, a ver, la precaución no solamente la tiene que tener quien va a cometer la acción, sino también eh, el posible afectado. entiendo el punto, pero digamos, la actividad agropecuaria no está sujeta a una habilitación ambiental. ¿Me entendés? O sea, no hay. Sí, sí. Ministerio de Agricultura habilita las máquinas fitosanitarias, es una habilitación de corte ambiental. Está bien, pero la ¿Puedo licencia. aportar algo? Dame un ¿Puedo segundo, Orlando. aportar? Dame un segundo. Pero digamos, está bien lo que estás diciendo, pero la licencia ambiental, las normas ambientales, las normas de la Ley General del Ambiente, no las aplica el Ministerio de Agricultura, las aplica la Secretaría de Ambiente. Y para llevar adelante esa actividad no pasa por Secretaría de Ambiente, eso es lo que quería decir. Y el caso Barrio Ituzaingó fue un caso penal. Entiendo el punto, pero digamos, la idea es que ustedes, Igual entiendo. es que ustedes ¿Cuál es el objeto? Igual yo voy por mi concepción es la transversalidad. No necesariamente tiene que estar orgánicamente centralizada en el Ministerio de Ambiente. Está bien. Porque vos podés tocar el tema de ambiente desde, según quien esté administrando el recurso, que para mí es la gran falla en todas las provincias, que se limita determinadas actividades a ambiente cuando hay un montón de otras habilitaciones industriales que pasan por, no sé, Cuenca, Ministerio de Agricultura. Lo que para mí, en la exposición de la clase, me interesa que ustedes comprendan, son identificar los presupuestos mínimos, conocer el sistema jurídico ambiental que establece cómo se establecen los presupuestos mínimos, cuáles son mínimamente esos presupuestos mínimos, poder identificarlos para poder ejercerlos el día de mañana, ya sea como abogado, bárbaro, pero más que nada como ciudadano. Esa es la idea entonces, identificarlos, contarles los casos donde se ha llevado a la última instancia de un Estado de Derecho, que es la justicia, donde ya los pasos previos se agotaron. Entonces, por eso es que yo les comparto estos casos. Si yo les cuento el caso, por ejemplo, el caso de Malvinas, Argentina, caso concreto, no se cumplió con esto, por eso no se respetó, por eso se cubrió la justicia. El caso de Barrio Ituzaingó no lo veo como un caso de violación a los presupuestos mínimos, porque el caso Barrio Ituzaingó se trató de un caso penal. Digamos, no pasó por la Secretaría de Ambiente, no hubo nada en lo que tiene que ver con la ley, no se discutió nada de la Ley General del Ambiente, o, digamos, sí, el derecho al ambiente sano, por supuesto, pero concretamente de un presupuesto mínimo no estuvo en discusión eso, en el caso concreto, eso es lo que hacía alusión. Orlando, ¿ibas a decir algo?
Sí, lo mismo que explicaste vos recién, porque ya en otra oportunidad lo pude explicar y me Vos sabés que acordé no se, justo. se te va la, Y se te lo va la que voz. dice María José, Se te va la voz, sí, no te perdón. escucho. Y bueno, yo vivo cerca de la zona y tengo varios No te estamos escuchando, Orlando. conocidos que son agricultores. Educar y concientizar, eso es importantísimo. Eh, Eso nada más quería decir, no quiero decir una cosa más que por ahí puedo meterme en un problema, ¿entendés? Pero más o menos, porque un problema, porque Orlando, no vos sé sabés que no te estamos manejar la escuchando. situación Orlando, verbalmente, técnicamente hablando como ustedes no lo sé manejar. Se corta, Orlando, no te se estamos, corta, no te estamos escuchando porque se perdón. corta, Orlando. Si apagas la cámara, no te escuchamos, no, se te corta la voz. Capaz si apagas la cámara Eh, tengas mejor conectividad. Bueno, Bueno, gracias, gracias, no hay problema, no Orlando. hay problema. Gracias. Bueno, entonces, paso a comentarles, a compartirles otro supuesto también. La Ley General del Ambiente establece en el artículo 32 el acceso a la justicia en materia ambiental. Establece que no se van a admitir restricción de ningún tipo o especie. Cuando dice que el acceso a la justicia en materia ambiental no admite ninguna restricción de ningún tipo o especie, es justamente bien amplio porque no va a detallar qué tipo, justamente porque ninguno es ninguno. A la hora de litigar, muchas veces ese presupuesto mínimo que tiene que ver con el acceso a la justicia, a mi modo de ver, se ve vulnerado. ¿Y en qué caso? Por ejemplo, cuando se exige para hacer procedente una medida cautelar, se exigen el requisito de la contracautela. Les explico rápidamente porque puede ser un poco técnico. Cuando uno va a llevar adelante un juicio, puede tener un riesgo de que ese bien que está queriendo proteger al momento del dictado de la sentencia pueda que no llegue intacto o en el mismo estado que se encuentra en el momento de demandar. Para ser más claro, yo voy a reclamar los daños y perjuicios y voy a pedir una indemnización. Yo tengo miedo que a la persona que estoy demandando se vaya a enajenar sus bienes y se vaya a insolventar y no tenga con qué hacer frente a eso, a esa deuda que va a generar a través del fallo, que yo creo que me va a ir bien. Entonces yo voy a embargarlo y generar esa indisponibilidad de sus bienes para que cuando sea el momento yo tenga de dónde cobrar. ¿Se entiende? Entonces, para que mi creencia no se vea vulnerada en el momento de hacer efectivo el pago. Eso se lo explico para que comprendan. Entonces, esa medida cautelar no es una sentencia anticipada, sino que permite que ese bien que quiero proteger, en ese caso el patrimonio, a la hora de cobrarlo no se vea vulnerado. En Es materia una ambiental, medida preventiva, Alicia, es una es preventiva. medida preventiva, ¿no? Así es, Alicia, tal cual. Entonces, para garantizar entonces la vigencia, o mejor dicho, la integridad de ese bien que quiero proteger, la ley establece ciertos requisitos para que me hagan lugar a esa medida cautelar. Y esos requisitos es que sea verosímil lo que yo estoy planteando, que haya un peligro en la demora, es decir, yo tengo que justificar por qué me van a dictar, por qué se tiene que hacer procedente esa medida cautelar. Y el tercer requisito es dar una contracautela, es decir, yo tengo que garantizar que si no tengo derecho a tener esa medida cautelar, yo voy a hacer frente a los daños y perjuicios que habré ocasionado si no tenía razón en obtener esa medida cautelar. ¿Me van siguiendo? Esa lógica rige para los derechos individuales o los procesos individuales, pero en materia ambiental, donde el bien no es de nadie en particular, sino que es de todos, es un bien que no es un bien económico, no lo podemos subdividir en la cantidad de habitantes que somos los legitimados a defenderlo, es común que
la justicia nos imponga como condición de ordenar esas medidas cautelares que demos fianza para garantizarle al demandado que si no teníamos razón al obtener esa medida cautelar, nosotros nos vamos a hacer cargo de los daños y perjuicios de esa medida cautelar. Eso, a mi modo de ver, atenta contra ese presupuesto mínimo de protección ambiental que es el acceso a la justicia irrestricto. Porque imagínense que si vamos a litigar en contra de una empresa, un vecino de pie va a tener que hacer frente a los daños y perjuicios. No le va a alcanzar su patrimonio, ni el de sus hijos, ni su nieto para hacer frente a esos daños y perjuicios. De esa manera vamos a desalentar justamente la promoción de juicios que tengan por objeto la defensa del ambiente. Ese es el sentido. Entonces, me ha tocado en muchos casos donde me dictan la medida cautelar, pero me dicen, bueno, previa fianza o caución juratoria, donde en vez de afianzarla a la obligación, vos te comprometes a hacer frente a los daños y perjuicios en caso de que no tuvieras razón para obtener esa medida. A mi modo de ver, allí se estaría vulnerando el acceso a la justicia, que está establecido en el artículo 32 de la Ley General del Ambiente. Ese es un presupuesto mínimo de protección ambiental. Por ahí no he visto un pronunciamiento expreso de la Corte sobre ese punto, tampoco de los tribunales. Sí lo han, en los distintos procesos que me ha tocado a mí intervenir, se han pronunciado en este sentido de liberarme de esa contracautela. Pero no he visto fallos del Tribunal Superior o de la Corte Suprema que se refieren a ese punto. ¿Me van siguiendo? Por ejemplo, también se ve vulnerado este principio, este principio de acceso irrestricto a la justicia cuando para litigar también tenés que abonar. ¿Se entiende? Por ejemplo, y esto que por ahí parece muy obvio, lo vemos obvio en otros fueros, por ejemplo, en materia laboral. En el derecho laboral, el trabajador no paga absolutamente nada para litigar. Y eso es lo más normal. A nadie se le ocurriría pensar que un trabajador tenga que pagar una tasa de justicia, tenga que pagar un oficio, pero en materia ambiental no es tan así. Los tribunales imponen estas condiciones para litigar. O sea, todavía se ve. Y, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia tiene establecido, no es que el tribunal lo establezca, el tribunal se vale de una norma que a mi modo de ver no sería aplicable, ahí les explico. Las acciones declarativas de inconstitucionalidad es un tipo de proceso que se lleva adelante ante el Tribunal Superior de Justicia, no ante los tribunales inferiores, sino directamente en el Tribunal Superior. Si es materia ambiental, a mi modo de ver, estaría exento del pago de la tasa de justicia. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia entiende que debe pagarse lo mismo la tasa de justicia. Es una discusión que seguramente me dirán, bueno, pero es poca plata, ¿sí? Puede que sea poca plata, pero a mi modo de ver no corresponde porque estamos violando estos principios que les estoy diciendo. O, por ejemplo, cuando se imponen las costas, aún imponiendo costas por el orden causado, digamos, para que se entienda, cuando se litiga, quien gana, o mejor dicho, quien pierde, por lo general, debe pagar los gastos que ocasionó el juicio. ¿Y cuáles son esos gastos del juicio? Los honorarios de sus propios abogados, los honorarios del abogado de la contraparte, la tasa de justicia, alguna pericia si es que hubo. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, muchísimos casos, por lo menos en Córdoba, son resueltos aplicando las costas por el orden causado, inclusive cuando ganan los actores. ¿Eso qué significa? Que los actores deben correr con los gastos que ellos generaron. Me dirán, bueno, pero nosotros arreglamos con el abogado que no nos va a cobrar. Está perfecto, está bien, pero ahí a mi modo de ver va más allá la discusión, porque eso marca una posición de parte de los tribunales de
no respetar esas normas de presupuestos mínimos que tienen que ver con el acceso restricto a la justicia. ¿Me van siguiendo? Sí. Me ha tocado casos en primera instancia donde los jueces para dictar la medida cautelar me imponían contra cautela, apelado el caso, las cámaras resolvieron prescindir de ese requisito de la contracautela y disponer directamente la medida cautelar. Ante el Tribunal Superior de Justicia me ha tocado que si no pagas no te dejamos acceder a la justicia, por más que sea mínimo el monto. Nos ha tocado, por ejemplo, un caso emblemático, que fue el caso Cormecor, de los vecinos de Villa Parque Santa Ana, que resistieron la instalación. El fallo salió a fines de 2019, el 30 de diciembre de 2019, un caso que tenía 48 cuerpos de expediente, imagínense. Cada expediente tiene 200 hojas por 48, imagínense el volumen del expediente. Se había iniciado, creo que en el año 2014, los vecinos que yo patrocinaba, ingresamos al proceso en 2016, o sea, un juicio de 5 años, un amparo, para que ustedes entiendan, es un juicio que debería ser rápido. Este juicio fue muy largo. Y que sin el juicio no habría habido sentencia, y sin esa sentencia no habría habido la paralización de las obras. O sea, fue gracias al juicio que se impidió la instalación o el emprendimiento de este establecimiento de disposición final, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. No sé si lo tienen presente el caso. Bueno, en ese caso, los jueces hicieron lugar al amparo, pero dispusieron costas por el orden causado. Otro supuesto también que se dio en ese mismo caso, que fue justamente para mí el golpe mortal de la causa, el golpe muerte para las contrapartes, fue que ellos presentaban todos los requisitos, querían demostrar que habían cumplido con todas las normas y presentan la licencia ambiental. Entonces, formalmente sí, decía, otórguese la licencia ambiental y se iban a instalar, etcétera, etcétera, pero cuando me pongo a estudiar, veo, me pongo a estudiar todo el expediente, y dice en una parte que, escuchada la opinión de los vecinos, la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que es de la Secretaría de Ambiente de la provincia, les respondió, dice. Entonces, por todo eso, se resuelve dar la licencia ambiental. Entonces, ahí no estás cumpliendo con el presupuesto mínimo de protección ambiental. ¿Cuál era? A ver si están atentos. El de poder litigar. La audiencia pública. Y la Audiencia. audiencia... La defensa en juicio. No. La participación ciudadana, el derecho de acceso También. a la participación ciudadana establece que los vecinos tienen derecho a opinar sobre un emprendimiento que puede llegar a afectar el ambiente. Y que las autoridades... Audiencia pública, ¿no? Bueno, sí. Mediante, sí. Si me dicen la audiencia pública, nos quedamos cortos con la respuesta, por eso le estoy diciendo. La audiencia pública, pero la ley no dice audiencia pública. Nuestra provincia adopta como forma de participación ciudadana la audiencia pública. Dice que la opinión en contra debe ser, digamos, cuando las autoridades vayan en contra de lo que la participación ciudadana resulta, digamos, si los vecinos dijeron que están en contra de la instalación y las autoridades pretenden seguir adelante y dar esa licencia ambiental, o sea, la participación no es vinculante, esa opinión no es vinculante, pero debe justificarse por qué, pese a la opinión en contra, las autoridades van a dar la licencia ambiental. Si no está fundamentada, entonces va a ser nulo. Entonces de ahí los agarré
y el Tribunal Superior de Justicia dispuso la medida cautelar y la Cámara, cuando resolvió, entre otras cosas, agarrándose de ese punto que fue el más fuerte, porque estaba viciado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. ¿Entienden? ¿Por qué es importante esto de los presupuestos mínimos? Porque es clave. Y porque la parte teórica es fundamental. Sin la parte teórica, si no tenemos claro lo teórico, y no vamos a saber, no vamos a poder ejercer firmemente los derechos. No es solamente una cuestión, va más allá de lo técnico, va más allá, digamos, por eso trato de bajarlo lo más al llano posible para que ustedes lo puedan entender. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, Mónica. Porque se me confundió un poquito cuando usted dice participación ciudadana y nosotros dijimos audiencia pública. O sea, ¿no es suficiente la audiencia pública? O sea, veo que no es lo mismo. No. La Ley General del Ambiente es una de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental que establece el artículo 41. Es la Sí. ley 25675. Esa ley establece, como lo dice en el comienzo, los presupuestos mínimos de protección ambiental, que tienen que ver con la política ambiental. En ese Bien. punto establece como uno de los instrumentos la participación ciudadana. No dice cómo debe llevarse adelante esa participación ciudadana porque lo deja librado a que las provincias y municipios complementen. No dice cómo, dice debe garantizarse. La provincia de Córdoba lo tiene establecido a través de audiencias públicas. Esa participación ciudadana se garantiza, se cumple ese mandato de la ley 25675 en Córdoba a través de las audiencias públicas. ¿Se entiende? Soy de Córdoba, por eso para mí era esa la forma. Y quería saber si había más. O sea, la audiencia Consulta pública. popular. En Esquel, por ejemplo, hubo un caso que se ordenó llevar adelante con una consulta popular en el tema de la minería. Bien. Hola. Sí, Nadia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Justo hablaste de minería y bueno, ahí quería hacer referencia. Yo vivo en un departamento muy pequeño, departamento Minas, en donde acá hay canteras. En un sector del departamento hay canteras. Y esas canteras en su mayoría son ilegales. Y a veces uno dice y cree que bueno, que es fácil salir a hablar, a decir. Y la verdad que es difícil cuando vivimos en un contexto en donde todo el mundo ignora qué sucede ahí adentro. Y por ahí naturalizan cosas que sucede con respecto a las canteras. Primero que la mayoría no tienen permiso. Impacto ambiental, cero. Remediación, cero. No existe una cantera en el departamento en el que tenga remediación. Y un montón de cosas bueno, que lamentablemente suceden. Nosotros tenemos, por ejemplo, un sector que es reserva arqueológica. Esa reserva arqueológica, producto de las canteras, debe quedar la mitad, decretado por la provincia y todo, pero como no hay un control de nada, y todo el mundo te dice, bueno, si a la gente de la localidad no le molesta y no le genera ningún problema, pueden seguir adelante como si nada. Y es lamentable que esa situación suceda porque la verdad que uno vive en una sociedad en donde la gente se calla, no sabe y todo se esconde abajo de la cama acá. Y hablo de muchas cosas, ¿no? Todo es Nadia, callado, perdón, nadie tiene que decir. Nadia, perdón. ¿Cuál es el punto? No, que quería saber sobre el tema de si las remediaciones y la justicia puede actuar en consecuencia de esta situación cuando la sociedad es la que calla también. Por eso cuando comencé la exposición les quería contar que cuando las instancias anteriores, las más inmediatas, no funcionan, está la justicia. Pero para que no nos vayamos de la línea de la exposición, les pido que intervengamos en el sentido para que el resto de los alumnos podamos seguir la línea de lo que estamos hablando, aportemos en base a lo que estamos hablando, digamos, presupuesto mínimo. Si querés contar un caso de minería de presupuesto mínimo, te escuchamos, pero que tenga que ver con la exposición.
Sí, o sea, hacía referencia, la verdad que no sé hasta dónde eso puede incluir o no lo que sucede en una localidad muy particular, lo del presupuesto mínimo. Municipio y ¿O quién provincia, lo hace? municipio y provincia deben garantizar el derecho al ambiente sano y la provincia Pero a través en este caso. Y si hay alguna afectación al ambiente y no se ha hecho nada, y bueno, no les va a quedar tal vez otra que judicializar el caso. Pero lo importante de esta o clase sea, nadie más controla. y la autoridad de aplicación, pero digamos, para eso esta clase, para que puedan conocer sus derechos de una manera más detallada, para que cuando en todo caso busquen alguien que los defienda o alguien donde reclamar, sepan cómo encararlo el reclamo más finamente. ¿Alguien tiene algo más para alguna duda? ¿Se entiende lo que estoy exponiendo? Sí, Bien, súper claro. bárbaro. Otro supuesto también muy relevante para compartir, el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, que también está replicado en la Ley de Ambiente de Córdoba, nos menciona los principios de la política ambiental. Y entre esos principios tenemos, bueno, yo recién les mencionaba el principio de congruencia, que tiene que ver con la legislación, pero tenemos otro principio que es clave, que también lo tenemos establecido en la Constitución Nacional, que tiene que ver con la equidad intergeneracional, y lo tenemos en el Acuerdo de Escazú, que tiene que ver con el principio de progresividad y no regresión. Entonces, tenemos derecho a un ambiente apto, sano, equilibrado, donde las actividades que se desarrollan en el presente no comprometan las generaciones futuras, o sea, a nuestro porvenir. Y la protección ambiental que se lleve adelante, ese camino de protección no lo podemos desandar. Entonces, una vez que vamos llevando adelante determinadas políticas en pos del ambiente, garantizar ese derecho al ambiente sano, no podemos después dictar medidas, actos, sea del que sea, norma, una ley o un acto de gobierno de parte de la administración que vaya en contra de esa protección ambiental. Entonces, principio de progresividad y no regresiones, que no podemos dar marcha atrás. Hay un caso que nos tocó defender en un municipio cerca de Córdoba, donde se había dispuesto a principios del 2002 creo más o menos, por esa época, que las antenas de telefonía celular debían instalarse en una determinada zona, y esa ordenanza era con fundamento ambiental, no era con otro fundamento, era fundamento estrictamente ambiental, por las ondas electromagnéticas que esas antenas generan. Pero después, años más tarde, se dispuso que por cuestiones de necesidad de prestación del servicio de las empresas, esas antenas se podían ubicar en cualquier lugar. Entonces nosotros presentamos con un grupo de vecinos una acción de amparo porque entendíamos que se había violado el principio de progresividad y no regresión, porque se había dispuesto que si antes no se podía, ahora con un fundamento estrictamente del servicio, no es que la ordenanza decía, hemos comprobado que no hay daño, porque en ese caso, bueno, voy a decir, no, está garantizado el ambiente, no se perforó, pero en este caso decían, no, por necesidad de las empresas. Entonces, allí entendimos que se había vulnerado el principio de progresividad y no regresión, entonces presentamos una acción de amparo, logramos desactivar 5 antenas y, bueno, la municipalidad dio cumplimiento a eso. Entonces, los presupuestos mínimos los tenemos entonces en los principios, en los instrumentos de política, en lo que tiene que ver también con el acceso a la justicia. Después, otro supuesto también que tiene que ver con el acceso a la justicia y el principio de progresividad y no regresión. Yo lo critico mucho en todas las oportunidades que tengo, cuando me dan un micrófono aprovecho y hago de las mías con este punto que les voy a contar. El acceso a la justicia también se ve vulnerado
en Córdoba con el litigio ambiental. Antes, hasta el año 2014, los amparos ambientales contra el Estado podían presentarse en el juez de primera instancia que tocaba. Por ejemplo, si yo vivo en Carlos Paz, el amparo ambiental, ya sea contra la provincia o contra la municipalidad de Carlos Paz, se presentaba ante el juzgado de Carlos Paz, que es el juzgado más inmediato que yo tengo como vecino. Si vivo en Cosquín, el juzgado de Cosquín. Si vivo en Jesús María, el juzgado de Jesús María. Si vivo en Huinca Renanco, en el juzgado de Huinca Renanco. Pero en el año 2014 se modificó la ley de amparo y se estableció que los amparos que vayan en contra del Estado, sea municipio o provincia, se van a tramitar en las cámaras que tengan competencia en el contencioso administrativo. Entonces, de esa manera, le arrancaron una instancia al proceso, porque ya no litigás en el juzgado de primera instancia, sino que litigás en una cámara. Pero lo más grave es que arrancaste el juez inmediato de la causa, porque no en todas las sedes judiciales hay cámaras. Entonces, les doy el ejemplo que es el más claro, que es de Huinca Renancó, por ejemplo. Un vecino que antes tenía su juez del pueblo debe litigar en Río Cuarto. Y de Huinca a Río Cuarto tenés, no sé, 200 kilómetros más o menos. Entonces va a tener que hacer 400 kilómetros si sos de Huinca para ir y venir de tribunales. Pero no es solamente eso lo grave, porque me van a decir, bueno, pero hoy con la virtualidad las distancias se achican. Sí, puede ser, pero no es lo mismo el juez de la causa, del juez del lugar del hecho, que el juez que vive 200 kilómetros. Justamente en materia ambiental hay un principio que es pensar global y actuar local. Pero lo más grave de eso es que cuando litigabas en los juzgados de primera instancia, vos tenías asegurada la apelación ante las cámaras. Y ese recurso de apelación, que es un recurso ordinario, se resolvía en semanas, meses. Ahora, desde hace 10 años, un poco más de 10 años, los recursos de apelación van al Tribunal Superior de Justicia. ¿Cuánto tiempo creen que el Tribunal Superior de Justicia tarda en resolver una apelación? No hay plazo establecido, así que tarda años. Por ejemplo, el caso Cormecor, que se resolvió en apelación, salió el año pasado, creo que fue, o este año, fueron casi 5 años de apelación, de un amparo, o sea, un amparo y ambiental, o sea, el amparo es un trámite rápido, una apelación es un recurso ordinario, o sea, ¿les parece lógico que dure 5 años, 4 años, o que dure años una apelación? A mí me resulta absurdo. Y ahí se ha violado el principio de progresividad y no regresión, porque vos tenías asegurado el acceso a la justicia a los recursos que se tramitaban rápidamente. A partir de la reforma, esos recursos ya no se tramitan rápidamente. Y además de haber vulnerado el acceso a la justicia, que está establecido en el artículo 32, tenés el acuerdo de Escazú, donde nos consagra, digamos, la Argentina se obligó internacionalmente a garantizar 3 tipos de derechos de acceso: información pública, participación ciudadana y acceso a la justicia. Entonces, a mi modo de ver, eso es muy grave lo que sucedió en Córdoba, porque hubo una regresión impresionante en materia de acceso a la justicia. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. La idea entonces de esta exposición era cómo desde el punto de vista práctico, o mejor dicho, cómo hacer operativo o cómo bajar a la realidad lo teórico que vimos en la primera clase, que eran los presupuestos mínimos de protección ambiental, cómo se manifiestan y qué sucede cuando entendemos qué hacer o cómo argumentar un planteo en torno a los presupuestos mínimos de protección ambiental. Si no hay dudas o consultas, les agradezco la... Sí, me queda una re duda a mí. Respecto de lo que es el amparo, ¿por qué lo planteas siempre contra el Estado? Porque ahí justamente vas a terminar cayendo en una cámara.
¿por qué no lo planteas como, no se hace como estrategia plantearlo contra el particular que a sabiendas y que pese a que tiene una licencia, está provocando bueno, está ante un potencial daño? Entonces ahí caes en el juez natural. Está bueno. Lo que pasa es que, en primer lugar, el Estado es garante del derecho al ambiente. Primer punto. Hay casos donde no podés litigar contra un particular. Por ejemplo, el caso Cormecor, no había particular. Bien. Y Entonces, después lo muchas otro, veces, la no, inconstitucionalidad. discúlpame, Perdón. muchas veces el Estado es responsable por acción u omisión. Y en muchas ocasiones, como vos decís, sí, se puede demandar al particular y muchas otras veces estás obligado, no te queda otra porque el único responsable directo que te queda es el Estado. Y es una cuestión de la estrategia del momento, definir cómo ir, por dónde entrar. Ujú. Está buena la Una, pregunta, está muy buena, está buena. y una pregunta más. Sí. Perdón, te prometo que Sí. la próxima clase no te voy a estar más No, me tranquila. gusta, si está bueno, si para eso, a mí me gusta que participen, si no es un monólogo. Bien, la última es en esto, si alguien, ¿conoces alguna en Córdoba, ¿no? Alguna inconstitucionalidad por violación al juez natural? Porque la Ley General del Ambiente, en los últimos artículos, como habla de la inmediatez. A mi modo de ver, este tema puntualmente lo explico, digamos, me puedo ir un poco de las ramas y si me voy, me llaman para que vuelva porque me apasiona. Y puede ser un poco técnico, pido disculpas. A mi modo de ver, la ley es clara y no debe aplicarse esta modificación que establece la competencia en las cámaras contencioso administrativo. Me explico por qué. O sea, hay una ley que se dictó en el año 2014 y 2015 que establecen, primero que eran los litigios contra la provincia y luego se amplió a los municipios. Por eso en 2 leyes se dispuso así. Se modificó la ley de amparo, se dictó el artículo 4 bis, que establece que cuando vos litigues en amparo contra la provincia o contra el municipio, directamente tenés que litigar en las cámaras en lo contencioso administrativo. Pero esa ley que se modifica es la ley de amparo, que es una ley que se llama, que tiene el número 4915, 4915. Esa ley 4915 es una ley dictada en épocas de la dictadura, no de la última dictadura militar, sino de la dictadura de Onganía, año 1968. O sea, la dictó un gobierno de facto y replicó el decreto ley nacional del año anterior, que es la ley 16.986, que es la ley de amparo actualmente, que está en vigencia, que es la ley nacional de amparo. Es igual que la ley, básicamente igual. Esas 2 leyes son de amparo y, digamos, están vigentes, porque no han sido derogadas, se han ido modificando. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro derecho constitucional y en nuestro derecho ambiental? Digamos, el derecho ambiental es un derecho constitucional. Y para eso tenemos que entenderlo de esta manera. En el año 67 y 68, ¿de qué derecho ambiental podemos llegar a hablar si no existía el derecho al ambiente? No estaba reconocido normativamente, constitucionalmente, como lo tenemos hoy. En la evolución de nuestro constitucionalismo, de nuestros derechos humanos, el derecho ambiental es el derecho de tercera generación. Y en el año 67, hace 60 años atrás, no estaban los derechos de tercera generación. Estaban los derechos de primera generación, que son los derechos civiles, políticos, los derechos de segunda generación, que son los que tienen que ver con la seguridad social, los derechos de los trabajadores, y los derechos de tercera generación nacen en nuestro país, primero con las reformas de las constituciones provinciales, con el advenimiento de la democracia, o sea, después del año 83, con el restablecimiento de la democracia, las provincias comienzan todo un proceso de reformas constitucionales, y en esos procesos reconocen expresamente, entre otras cosas,
los derechos de los consumidores, los derechos del ambiente. La Nación, en el año 94, 94 modifica 94, la Constitución. Constitución Nacional e incorpora el artículo 41, que es del que empezamos a hablar. Entonces, si hacemos una línea de tiempo, tenemos para ir marcando los hitos. Pero vamos más allá. El artículo 41 establece que la Nación dicta las normas de presupuestos mínimos. En el año 2002, el Congreso de la Nación dicta la Ley General del Ambiente, que es la Ley 25675, y establece el amparo como vía de acceso a la justicia en el artículo 30. Y en el año 2014, nuestra provincia de Córdoba, año 2014, dicta la actual Ley 10.208. Esa ley de Córdoba, en los artículos 71 al artículo 74, establece el amparo ambiental expresamente. Y allí, en esos artículos, se establece que es competente, escuchen bien lo que les digo, para entender en el amparo ambiental cualquier juez sin distinción de fuero o instancia. Cualquier juez sin distinción de fuero o instancia. Entonces, si tenemos el habeas corpus, que es un amparo específico que protege la libertad ambulatoria, si tenemos el habeas data, que es un amparo específico que protege la privacidad o los datos de las personas, cuando se encuentran esos datos en bancos de datos públicos o privados que puedan ocasionar un daño, ¿me van siguiendo lo que estoy diciendo? Si tenemos el amparo sindical, que es un amparo específico justamente para los representantes sindicales. Si tenemos un amparo electoral, que es un amparo específico, que todos esos amparos específicos, que es el habeas corpus, el habeas data, el amparo electoral, el amparo sindical, y tenemos el amparo ambiental, ¿por qué corno queremos aplicar ese amparo ambiental, que es un amparo estrictamente individual, que nace con los casos Siri y Cot, que son casos de la Corte Suprema del año 57 y 58, que es para proteger derechos estrictamente individuales y por tanto disponibles? Se sancionan esas leyes que les dije, la ley 4915 y la ley 16986, son para regular el amparo individual, un amparo que es de uno contra uno y donde los derechos que están en juego, uno los puede negociar, transigir, puede hacer lo que quiera con ese derecho, pero el amparo ambiental es un amparo de incidencia colectiva donde lo que está en juego es el ambiente, que es un bien colectivo que no es de nadie en particular. Entonces, los principios que se van a explicar ahí no son los de la ley 4915. Por eso es que está el amparo ambiental que está establecido en la ley 10.208. Lo que pasa es que nuestros jueces deciden aplicar al proceso de amparo ambiental las normas de la ley 4915, cuando en realidad esas normas de la ley 4915 no rigen el amparo ambiental. ¿Me van siguiendo? O mejor dicho, regirá ese amparo ambiental en la medida que no contradiga las normas del proceso ambiental, que son el artículo 43 de la Constitución Nacional, el artículo 30 de la Ley General del Ambiente y en la Ley 10.208 en el artículo 71-74. Entonces, muchas veces reclamamos normas, leyes, derechos, que resulta que están, lo que falta es voluntad de parte de los jueces. Entonces, faltan huevos de parte de los jueces. Actitud, compromiso, honrar la Constitución sobre la cual juraron resolver los casos que les tocan. Lo que pasa es que en Córdoba, no sé cómo será en otras provincias, pero en Córdoba no tienen no tienen una convicción un poco relativa. Y en en eso, todas las María naciones. José, no sé si tengo miedo que no haya sido claro lo que expliqué. y en eso ningún ciudadano puede hacer nada, ni el Ministerio de Ambiente, nadie. O sea, con los jueces. Les agrego otro dato también que atenta contra digamos, otra crítica también que atenta contra el acceso a la justicia, o mejor dicho, no contra el acceso a la justicia, sino con la defensa del ambiente. Como yo les decía,
que se le impone las costas cuando ganas el juicio, pero te ponen costas por el orden, y te están perforando ese presupuesto mínimo de protección ambiental. En nuestro país tenemos la figura del defensor del pueblo, que sería la persona indicada, el organismo público indicado para defender los derechos de incidencia colectiva, entre esos el ambiente. En el año 94 se crea un órgano extra poderes, que es, entre otras cosas, el defensor del pueblo. Tenemos también el Ministerio Público a nivel nacional, pero tenemos el defensor del pueblo. Pero ¿qué pasa? Desde la época de Mondino no se dictó más, no se nombró más defensor del pueblo. Entonces, en nuestra historia constitucional, desde el año 94 hasta la fecha, son más los años que hemos estado sin defensor del pueblo que los que hemos tenido. Entonces, hoy, al no haber defensor del pueblo, quedamos librados de que una ONG o un ciudadano se alce en defensa del ambiente. Y en Córdoba, me dirán, bueno, ¿qué pasa en Córdoba? En Córdoba tenemos defensor del pueblo, lo vemos en las publicidades que gastan con el erario público, en los carteles de colectivo que dice Mario de Cara, decía cuando era Mario de Cara, defiende tus derechos, etcétera, etcétera, pero la ley orgánica, que es la que reglamenta el funcionamiento del defensor del pueblo, dice que el defensor del pueblo no puede actuar judicialmente. O sea, ¿para qué nos sirve crear una figura un organismo que va a defender los derechos de incidencia colectiva? ¿De qué manera lo va a defender? Si no, ¿qué va a hacer un reclamo? O sea, es absurdo. Entonces, a nivel nacional no se lo nombra, y a nivel provincial, una ley del año 1987 le impide ejercer la defensa judicial de los derechos de incidencia colectiva. Entonces, ¿de qué manera vas a defender el ambiente? Bueno, va a tener que tener una ONG que se anime a demandar, que tenga la capacidad, ya sea técnica y económica, para llevar adelante un litigio, o bueno, o un ciudadano o grupo de ciudadanos que se animen también a enfrentar un litigio. Entonces, de esa manera, ese acceso a la justicia materialmente también se ve afectado ese presupuesto mínimo, ¿se entiende? No sé, María José, si se entendió la idea. Sí, totalmente. Lo del defensor del pueblo no tiene legitimación procesal, no puede hacer nada más que un trámite de gestión. Hola, soy el defensor de esta comunidad, pero nada, es simbólico. Y gastar dinero para pegar en los Digamos, colectivos. digamos que es un puesto político. Es lo que Es quisiste político decir. porque lo nombra la legislatura. La legislatura lo designa, claro, es Claro, político, por eso dura 5 años en el cargo. perfecto, Bien, entendí. Gracias, gracias, profe. un gusto. Si no hay más dudas, le agradezco la participación. Excelente clase, excelente. Bueno, He gracias, aprendido Alicia. mucho. Profe, consulta. Sí, Entendiendo que ya finaliza el cursado de esta materia, para la aprobación era marcar como realizados los encuentros. ¿Hay algún tipo de evaluación o terminaría acá? al final hay una instancia de evaluación que seguramente les van a contar. Ok, Curso, gracias. van a mandar las pautas. Ok, ok, gracias. Bueno, gente, un gusto. Les agradezco la participación y nos Perdón, hay vemos. alguien que está sin mic, que está escribiendo algo largo, que tiene una duda en el chat. ¿Me ayudas a leerlo? Te lo leo. Yo tengo una duda, no tengo micrófono. Si alguien puede preguntar por mí, se lo agradezco. En caso de que la audiencia pública se haga en modalidad virtual, sabiendo que la brecha tecnológica afecta a sectores de escasos recursos, adultos mayores, campesinos, personas alejadas de zonas urbanas y pueblos aborígenes, claramente no se estaría garantizando la participación ciudadana. ¿Puede, a través de algún procedimiento legal, llegar a declararse nula dicha audiencia? Yo conozco un caso en Malargüe. Sí, igual que lo que dice María José, a mi modo de ver, sí, pero eso
va a haber que cuestionarlo seguramente judicialmente, porque no creo que la misma autoridad de marcha atrás a ese mecanismo que ya lo debe tener todo aceitado. Pero sí, si no, yo lo plantearía igual, la nulidad por eso, pero en una discusión que va a tener que darse en otra instancia, que es la judicial. Bueno, gente, nos vemos. Tenemos otro encuentro conmigo donde vamos a ver puntualmente, digamos, un instrumento de política y gestión, que es el acceso, bueno, y un derecho, que es el acceso a la información pública ambiental, donde vamos a continuar con esto que vimos hoy, pero más específicamente los casos que tienen que ver con este derecho de acceso. Así que bueno, un Gracias. gusto y nos Muchas vemos. gracias. Gracias, profe. Chao, Gracias. chao. que anden Muchas bien. gracias. Chau, chau. Chao a todos.